Habiendo huido de su esposo, encontró trabajo en una casa adinerada. Sin embargo, al escuchar una conversación en un idioma extranjero, fingió no entender. Julio amaba el orden impecable en todo. Hace mucho tiempo, él y su esposa habían dividido las responsabilidades familiares por áreas específicas. Rara vez intervenía en las decisiones de su esposa sobre la gestión de la casa, y ella, a su vez, evitaba involucrarse en el establo donde él cuidaba con devoción a sus caballos árabes, su amor, su orgullo, su alma y corazón. Jaleel estaba completamente obsesionado con ellos. Después de una conversación matutina con su esposa acerca de cómo la nueva criada resultaba ser una inútil perezosa, Jaleel se dirigió apresuradamente hacia sus caballos. No tenía deseos de involucrarse en disputas femeninas. Estaba a punto de preparar a Diadema para salir al campo. Estaba casi seguro de que esta yegua, con su raro pelaje plateado, poco común entre los árabes de pura raza, era muy inteligente. Desde lejos, Diadema percibía la presencia de su dueño. Empezaba a mover las fosas nasales y a cambiar el peso de sus patas. Ambos amaban la libertad, el espacio y la velocidad. Además, Diadema, perteneciente a la raza Coela Seglovi, era capaz de galopar mientras sentía el viento y se alimentaba del aroma del pasto recién cortado. Era única. La yegua estaba entrando lentamente en la mediana edad, recientemente había cumplido su 10º aniversario. Qué susto había pasado su dueño cuando pequeñas manchas, como granos de cereal, aparecieron en su orgulloso lomo. El veterinario, llamado de urgencia, lo tranquilizó rápidamente: tu chica está madurando. Será una excelente madre y podrá seguir criando durante varios años. Ahora es el momento en que empiezan a aparecerle las pecas equinas. Pronto estas marcas cubrirán todo su cuerpo, pero no debes preocuparte. Se verá aún más interesante. Jaleel se acercó al corral, acarició a Diadema entre las orejas, miró sus ojos inteligentes y le susurró suavemente: espera, buena chica. Yo también te he extrañado. Hoy cabalgaremos lejos, hasta la estación de tren. Estiraremos nuestros huesos y calentaremos nuestros músculos. Solo un par de minutos más, y seremos solo nosotros dos. Tomó las riendas del mozo de cuadra, saltó al lomo de la yegua con decisión y partió. Una estela de polvo se levantó bajo las fuertes pisadas de los cascos. Momentos inolvidables. Un estrecho sendero desde el establo hacia el campo, rodeado de flores silvestres y postes de césped recién cortado. Casi un silencio absoluto. A solo 4 kilómetros se encontraba la parada del tren si se tomaba el camino directo, no el de tierra desgastado. Había aproximadamente 1 kilómetro hasta la granja de los vecinos más cercanos. En medio de esta espléndida estepa, parecía que vivían completamente solos. Su casa de campo era peculiar, un pedazo de civilización en el campo, sin un solo elemento de madera en su arquitectura, semejando un pequeño palacio oriental en medio del paisaje rural. Entre los parientes de Jaleel y Samia había representantes de muchas nacionalidades. Simplemente ocurrió de esa manera. Como resultado, para cuando llegaron a los 50, eran los felices padres de 3 hijos y una hija de aspecto bastante exótico. La única característica común era que, a simple vista, se podía notar que toda la familia pertenecía a uno de los pueblos orientales. Jaleel solía bromear: oh, esposa, si los pasaportes aún incluyeran una columna para la nacionalidad, sería difícil decir qué sangre corre más fuerte en ti, en mí o en nuestros hijos. Ambos habían continuado el trabajo de sus padres y abuelos en la cría de ganado, expandiendo sus granjas y convirtiéndolas en varias empresas agrícolas privadas, ahora con trabajadores contratados. Jaleel y Samia se conocieron en la Universidad de Economía Nacional. Aunque ésta no producía exactamente criadores de ganado, les enseñó diligentemente economía y jurisprudencia. Ambos sabían criar ganado desde la infancia, pero el desafío ahora era cómo administrar una granja, desde el alimento y los pastizales hasta la transformación en productos cárnicos. Se conocieron en una conferencia educativa, se hicieron amigos y comenzaron a salir.
La generación mayor no puso obstáculos a su amor. Todo salió bien desde el principio, una boda armoniosa, el nacimiento de los hijos y la decisión de Samia de abandonar voluntariamente su carrera para criarlos. Apenas se dieron cuenta de cómo alcanzaron rápidamente su aniversario de plata y luego el honorable estatus de 30 años de matrimonio. Ahora, Jaleel, mientras inhalaba el aroma picante de las hierbas del campo, pensaba una vez más que no tenía derecho a quejarse de su destino. Todo estaba en calma en casa, donde reinaban la comodidad y la serenidad. A finales de agosto, se planeaba un gran evento, su única hija, Egle, se iba a casar. Después de la boda de su hija, el único hijo sin anillo de matrimonio sería el mayor, Karim. La familia solía bromear con el primogénito de 27 años, señalando que incluso sus hermanos menores ya habían encontrado esposas y formado familias, mientras él seguía buscando a su princesa. Teresa corría con todas sus fuerzas, tratando de cubrir sus huellas. Si su esposo encontraba a la fugitiva, la golpearía de nuevo, dejando moretones y sangre que desfigurarían su belleza natural. Hija de un mulato que trabajaba mucho en una empresa conjunta y una mujer caucásica, había heredado el encanto de piel oscura de su padre, junto con sus genes. Cuando el contrato de su padre finalmente terminó, fue llamado de regreso a su tierra natal en Zimbabue y la madre de Teresa se fue con él, dejando a su hija al cuidado de su propia madre. Desde ahí, todo siguió un camino bastante típico. La chica terminó un prestigioso gimnasio y se inscribió en la Facultad de Lenguas Extranjeras de una universidad. Él invitó a su nueva enamorada a todos los lugares que pensó que podrían interesarle. Sin embargo, todos sus esfuerzos por acercarse a ella no produjeron ningún cambio tangible. Terice le permitió un beso de despedida, pero lo mantuvo a distancia. André nunca había experimentado algo así y empezaba a perder la paciencia. La oscuridad que había estado latente en su alma comenzaba a aflorar con más frecuencia. Frente a Terice mantenía la compostura, pero desahogaba su frustración con otras chicas. André buscaba distintas maneras de salir de esta situación desagradable para él. Incluso pensó en engañar a la chica, mentirle y atraerla a su apartamento para usar su fuerza física, aunque despreciaba estas artimañas. André quería que Terice estuviera con él voluntariamente, por su propio deseo. Así que empezó a cortejarla seriamente. Conoció a su abuela, pensando que la fortaleza caería más rápido si atacaba en dos frentes. Pasaron varios meses y la situación seguía sin cambios. Si alguien hubiera podido mirar dentro del alma de André, lo que estaba ocurriendo allí los habría asustado. Estaba furioso. Debería haberse rendido y alejado, ya que nada funcionaba en este extraño romance con Terice. Pero ya era imposible detenerlo. Decidió casarse con la rebelde dama y, una vez juntos, vengarse de todas las humillaciones que sentía, castigándola con dolor emocional y físico, convirtiéndola en un objeto, una esclava sumisa, una nadie. Terice, por supuesto, no sospechaba nada de sus siniestros planes. Su abuela estaba literalmente encantada con este apuesto estudiante de posgrado, considerándolo un buen partido para una chica decente. Mira cuánto se esfuerza por complacer a su amada, cuidará de su esposa e hijos toda su vida, segaramente le comentó a Terice, y la chica cedió. André le resultaba agradable, y la atención de un hombre tan apuesto e inteligente la halagaba. Le costaba evaluar sus sentimientos por él. No sentía rechazo ni repulsión, pero tampoco sabía si lo que André despertaba en ella podía llamarse amor. André la cortejaba tan encantadoramente, mirándola a los ojos con tanta devoción, que Terice decidió casarse con él. Su boda fue hermosa, al menos porque ambos lo eran. Incluso el fotógrafo se relamía de gusto al apuntarles con su cámara profesional, pensando en usar sus fotos para atraer nuevos clientes. André no tuvo familiares presentes en la celebración, alegando que era demasiado lejos y caro para ellos viajar desde el norte, prometiendo organizar otra fiesta más adelante en su ciudad natal. Del lado de Terice, solo su abuela asistió al registro civil, ya que sus padres, que estaban en África, tampoco pudieron volar. Algunos jóvenes,
principalmente amigos de André con sus parejas, constituían básicamente todos los invitados. Sin embargo, esto no arruinó el ambiente general de la celebración. Therese no sabía que su primera noche de boda se convertiría en una pesadilla para ella. Jaleel, mientras tanto, espoleaba juguetonamente a su yegua Diadema cerca de las vías del tren al atardecer, mientras el sol se hundía sobre los campos. En la estación había poca gente, los propietarios de las mansiones locales solían tener coche y los veraneantes se dirigían lentamente a sus refugios lejanos. Tras acariciar a su querida Diadema, Jaleel se disponía a regresar a casa cuando vio una figura extraña. Parecía tambalearse como una borracha. Intrigado, ató a su yegua y se acercó a observar más de cerca. Algo en el comportamiento de la mujer le inquietó. Cuando estuvo más cerca, se sorprendió aún más. La mujer tenía la piel polvorienta, una impresionante melena de rizos negros y unos enormes ojos marrones. Por un momento pensó que se parecía a alguna cantante que había visto en televisión. La extranjera, como la llamó Jaleel en su mente, lo miró con ojos asustados, pareció querer decir algo y, de repente, se desmayó. Sin dudarlo, Jaleel la cargó en brazos, la llevó hasta donde estaba Diadema y la subió al lomo del animal. Murmuraba algo inconsciente, pero no despertaba. El camino a casa a través de los campos era largo, pero Jaleel, que tenía experiencia cuidando animales, decidió no buscar al paramédico local y confiar en sus propios conocimientos. Therese había desmayado por el estrés extremo. Había escapado de casa aprovechando un descuido de André, quien normalmente la encerraba con llave. Apenas semanas después de la boda, se dio cuenta de que él era un abusador. Aunque no la golpeaba abiertamente, sus gestos eran brutales y las marcas en sus brazos y piernas por su trato brusco no tenían tiempo de desaparecer. André también le cortó a ella la posibilidad de respirar en ese sentido. Sin embargo, cumplió con su deber y, noblemente, acompañó a su esposa en sociedad, visitando a su abuela con un ramo de flores y un pastel. Teresa no se atrevía ni siquiera a insinuar a la anciana sobre su desesperada situación moral y física como esposa de André. Durante las breves horas que pasaba en casa de su abuela, su esposo volvía a ser el hombre de antes, cálido, amable y lleno de alma. La abuela de Teresa, emocionada, se derretía de alegría al ver que su nieta tenía un esposo tan maravilloso. En otros aspectos, los caminos para Teresa estaban prácticamente cerrados. Ya no se hablaba del departamento o de restaurantes, las salidas con amigos se habían terminado, y no había dinero para entradas al teatro, conciertos o incluso al cine. Su mundo se había reducido completamente. Toda comunicación con el exterior para la joven esposa se limitaba ahora a André. Nadie creería que en su apartamento no había acceso a Internet y que el teléfono móvil de Teresa estaba guardado bajo llave en un armario. André disfrutaba vengándose de la conducta de Teresa antes de la boda y parecía disfrutarlo plenamente. La mujer, sin embargo, planeaba pacientemente su escape, dispuesta incluso a dar la vida por ello. Esa mañana, André parecía algo distraído. Señaló a Teresa que había quemado ligeramente los panqueques de queso en el desayuno. También se mostró insatisfecho porque una mancha no se había eliminado completamente de sus jeans, pero lo mencionó sin mucho ánimo. Antes, seguramente habría regañado a su esposa por ello. La joven no era para nada incompetente, cocinaba excelentemente y gestionaba el hogar con habilidad. Su madre y su abuela le habían enseñado todo, y era muy capaz. Lo que Teresa no sabía era que su esposo había tomado recientemente una amante, una belleza caprichosa y consentida al extremo. Esta mujer era tan codiciosa por joyas, ropa y diversos adornos que André se vio obligado a pedir un préstamo rápido. Sin embargo, no fue suficiente. La codiciosa criatura devoró rápidamente lo que él le ofreció y comenzó a chantajearlo con amenazas de separación. Además, resultó ser tan fuerte de carácter que ninguno de los intentos de André por educarla tuvo efecto alguno. Ella se reía en su cara y le decía, «Te equivocaste de persona, querido. Te encerraré en una jaula y te haré obedecer». André se sentía atrapado,
pero tampoco podía dejarla. Nunca había tenido una experiencia igual con otra persona. Ayer, los acreedores lo buscaron en casa y le recordaron que había atrasado otro pago. Le informaron que su cuenta estaba ahora en una escala distinta y que los intereses se acumularían diariamente. André rompía la cabeza pensando cómo salir de esta situación, mientras se sentía completamente harto de Teresa, a quien había tratado como un gato juega con un ratón. Ni ella ni su abuela tenían nada de valor que pudiera resolver su problema. Teresa, al notar que André, como de costumbre, no había cerrado con llave la puerta principal por fuera, no dudó mucho. Preparó una pequeña bolsa con lo esencial, documentos, objetos necesarios y algunas cosas personales. Rezó a todos los dioses al mismo tiempo: Señor, por favor, déjame salir de aquí. No tendré otra oportunidad. Salió del edificio como una sombra. No encontró a ningún vecino conocido y lo tomó como una buena señal. Al principio, pensó en refugiarse con su abuela, pero rápidamente se dio cuenta de que su esposo la encontraría allí de inmediato. No tenía amigos a los que recurrir, ya que André se había encargado de alejarlos mientras aún estaban saliendo. Sus padres estaban demasiado lejos, y no tenía sentido preocuparlos prematuramente. Afortunadamente, André no había pensado en esconder su pasaporte, diplomas u otros documentos importantes. Pero era tan astuto que no podía permitirse bajar la guardia ni por un segundo. Decidió no contarle a nadie la verdad sobre su situación. Ocultaría su anillo de bodas y, si alguien le preguntaba, diría que llevaba mucho tiempo separada de su esposo. Su mente corría a 1000 por hora, pensando que lo mejor sería evitar mostrar su pasaporte en cualquier lugar, ya que André podría rastrearla rápidamente si comenzaba a buscarla activamente. La mejor solución sería encontrar un trabajo, aunque no fuera en su área, y mudarse a un lugar lejano, tal vez a una zona rural remota. Teresa aún no sabía cómo seguiría adelante, cómo podría divorciarse de un hombre al que despreciaba y si algún día podría confiar en otro hombre. Recordaba lo dulce que André había sido al hablarle, lo atento que fue al cortejarla, y en lo que todo eso se había convertido. ¿Realmente era imposible confiar en alguien en este mundo? No recordaba cómo llegó a la estación de tren. Había vivido tanto tiempo con miedo que ahora se sobresaltaba con cualquier hombre que le recordara ligeramente a André. Apenas tenía dinero. Su cruel esposo la mantenía financieramente dependiente, burlándose de ella y diciéndole que sería una don nadie sin él. Todo lo que había logrado ahorrar eran pequeñas monedas que él despreciaba y que ella guardaba en los bolsillos. Encontró sus documentos en el apartamento, pero la tarjeta bancaria, donde su abuela y sus padres habían depositado dinero para la boda, había desaparecido. Poco sabía que ese regalo ya había sido gastado por André en regalos para su amante. En la taquilla de la estación, descubrió que solo tenía suficiente para un billete de tren de cercanías. El nombre del pueblo que apareció en la pantalla era desconocido para ella, pero no tenía opción. Después de comprar el billete, el hambre la invadió dolorosamente, pero solo le quedaban 2 rublos en el bolsillo. En el tren, un anciano que suspiraba profundamente le ofreció una gran manzana roja, lo cual le devolvió un poco de esperanza mientras su viaje comenzaba. «Angeleel, ¿a dónde me llevas?» Jaleel respondió rápidamente: «Te desmayaste en la estación. No pude ayudarte allí. ¿Qué te trajo a nuestro pueblo? ¿Tienes parientes o conocidos aquí? ¿Por qué te sentiste mal? ¿Estás enferma?» Teresa intentó contener el torrente de preguntas que se le venían encima. Intentó sentarse, pero no pudo. «Estoy buscando trabajo, por eso terminé aquí. Me siento mucho mejor ahora. Debe haber sido el agotamiento lo que me hizo desmayar en el peor momento posible. No conozco a nadie en esta zona, pero tal vez haya algo para mí en tu granja». El hombre recordó de repente que su familia había decidido prescindir de una empleada doméstica. ¿Era esto una señal, una oportunidad para ayudar a una desconocida? Quizás Alá mismo había guiado a esta mujer a su hogar aquel día. Jaleel no creía en las coincidencias.
Todos llegan a nuestras vidas por una razón, pensó. Decidiendo hablar con su esposa, preguntó a Terice: nuestra familia necesita una empleada doméstica, pero generalmente no acogemos a desconocidos. ¿Qué puedes decirnos sobre ti? Terice hizo una pausa. Era ahora o nunca. Tampoco ella creía en coincidencias y decidió presentarse de la mejor manera posible. Mi nombre es Terice. Tengo 24 años. Tengo experiencia administrando un hogar y cocino bien. Si me das una oportunidad, podríamos ayudarnos mutuamente. Como un experimentado administrador de varias pequeñas empresas, siempre tratando con personas, Jaleel percibió de inmediato que Terice era claramente una mujer profesional, inteligente y educada. No era su estilo interrogar a alguien sobre cómo había terminado en circunstancias difíciles. Ya habían llegado al portón. Explicaría brevemente la situación a Samia y sugeriría que probaran a Terice como empleada. Karen fue el primero en responder al llamado en la puerta. Corrió a recibir a su padre y se quedó atónito. Junto a Jaleel estaba una mujer tan inusual que entrecerró los ojos para disipar aquella visión asombrosa. No era costumbre en la familia hacer demasiadas preguntas a los mayores en la entrada. Cuando el padre lo decidiera, explicaría quién era la extraña que lo acompañaba. La conversación con su esposa fue breve. La joven, sorprendentemente, le cayó bien de inmediato. Tras mostrarle a la mujer la habitación donde viviría, la señora de la casa reunió a todos para la cena. Invitaron a la nueva empleada a la mesa para conocerla mejor. Samia notó que Terice no ocultó el hecho de que estaba extremadamente hambrienta. Eso le recordó una parábola que su padre solía decirle: recuerda, hija, cuando contrates trabajadores, siéntalos primero a la mesa. Aquellos que comen con orden y rapidez trabajarán diligentemente. El tiempo había confirmado la sabiduría de estas observaciones. Jaleel y Samia nunca menospreciaron la dignidad de sus sirvientes, quienes, a su vez, les pagaban con trabajo concienzudo y respeto. Trabajar para ellos era considerado un golpe de suerte. Terice, como se dice, encajó perfectamente. En 2 semanas, la familia apenas podía imaginar cómo habían podido arreglárselas sin esta mujer tan eficiente. Diligente, ordenada, sin necesidad de recordatorios, pensaba en todo. Samia suspiró con alivio. Jaleel estaba feliz de que su esposa estuviera complacida. Su hija Ego comenzó a confiar en Terice, consultándole sobre cómo organizar su propia boda. Karen permanecía en silencio. Nadie debía saber que estaba encantado con la nueva empleada. Sus padres no aprobarían su elección. Después de todo, nadie sabía todavía de dónde había venido Terice ni que la había obligado, según entendían, a dejar la ciudad. La historia de Terice estaba envuelta en misterio, lo que, a los ojos de Karen, solo añadía a su encanto. Por primera vez, se había enamorado de verdad de una mujer completamente inadecuada, pero no podía hacer nada al respecto. Sufría en silencio. Nadie debía adivinar que había decidido llevar a cabo su propia investigación. Jaleel se dirigía nuevamente al establo, donde su favorita había estado sin paseos por el campo. Numerosas veces le habían pedido que vendiera a Diadema. Se ofrecían cantidades exorbitantes por su color único. Los comerciantes esperaban convertir a la gema de Jaleel en una yegua reproductora común, produciendo crías sin descanso. Tal vez algunos potrillos nacieran con las mismas estrellas plateadas sobre un fondo castaño, lo que podría enriquecer a cualquiera. Jaleel no se sentía tentado por ninguna oferta. Para él, Diadema era un miembro de la familia, su amiga, su alegría, su consuelo. Vendes a tus seres queridos, pensaba. El resto de su trío de caballos árabes tampoco lo decepcionaba. Permitía que sus hijos y Ego los montaran. A veces, como un regalo, organizaba paseos a caballo para los invitados en la casa. Solo Diadema seguía siendo únicamente su compañera, y el caballo le devolvía ese amor con la misma devoción.
Jaleel era aficionado a la antigua leyenda de que los caballos árabes extraen su fuerza y poder del viento, como si esta raza pudiera beber el néctar del aire, ganando gracia y estatura. No sabía si había algo de verdad en esa afirmación, pero siempre intentaba conducir al cuarteto entre los pastos silvestres de las estepas. Samia bromeaba diciendo que, si a su marido lo alimentaran bien en el establo, nunca volvería a casa a dormir. Sus palabras contenían un grano de verdad. El hombre montó de nuevo a Diadema y salió del patio, planeando dar un buen paseo por los campos. Pero entonces sonó su teléfono. Era uno de sus socios, con quien las granjas de Jaleel suministraban productos cárnicos. El hombre era hablador y muy entusiasta. Mi amigo Jaleel, tengo grandes noticias. Nuestros colegas asiáticos están interesados en tus productos, específicamente en conservas con una larga vida útil. He estado trabajando de cerca con estos socios por un tiempo. ¿Cuál sería la mejor manera de organizar una reunión personal para ti? ¿Vendrías a mi oficina o preferirías mostrarles tu producción en el lugar? La oportunidad de ingresar al mercado internacional había sido un sueño largamente acariciado por Jaleel. Se dedicaba por completo al trabajo cuando no estaba en el establo. Teresa estaba puliendo espejos en el gran salón. Los cocineros estaban haciendo magia en la cocina. Samia y Águila estaban eligiendo atuendos para la recepción en casa mientras supervisaban todo el proceso de preparación. Todo en la casa debía brillar con belleza y respirar limpieza para cuando llegaran los huéspedes extranjeros. No podían defraudar a Jaleel. La visita de los agentes de negocios llegó en un momento algo inconveniente. Los preparativos para la boda de Águila ya estaban en marcha en la casa. Jaleel notó que últimamente su hijo mayor, Karem, estaba particularmente pensativo. Con frecuencia se iba a la ciudad con diversos pretextos y constantemente preguntaba a su padre si había algún encargo para él en el centro regional. Sin embargo, volvía aún más taciturno. Jaleel pensó varias veces que debía tener una conversación seria con su primogénito ya adulto para descubrir qué le preocupaba, pero los asuntos de la granja lo distraían nuevamente. Esa mañana volvió a tener ese pensamiento y decidió averiguarlo todo una vez que terminara el encuentro con los invitados extranjeros. Los socios potenciales llegaron a la casa puntualmente. Eran educados y conversaban con Jaleel en un inglés fluido y cordial. Oncle Leo se sentía a veces avergonzado por sus habilidades imperfectas en el idioma extranjero. Los invitados asentían tranquilizadoramente, dando a entender que entendían todo perfectamente. Prometieron firmar un contrato a largo plazo para entregas regulares de productos. Elogiaron las habilidades de la anfitriona y su asistente al preparar platos tan deliciosos y exóticos. Teresa no se atrevió a ofrecer ayuda como traductora. ¿Quién era ella? Solo una criada. ¿Acaso era su lugar entrometerse en los negocios de su jefe? Solo se sintió alarmada una vez, cuando creyó escuchar que uno de los hombres de negocios le murmuraba unas palabras a su colega en el idioma miao. Pensó que era su imaginación. Es porque extraño a mi abuela, el trabajo y el departamento. Estoy imaginando escuchar un idioma familiar. El idioma miao, hablado por no más de 4 millones de personas en China, Laos, Vietnam y otros lugares, hacía muy poco probable que dos hablantes estuvieran en esa casa al mismo tiempo. Según entendió de la conversación del anfitrión, uno de ellos era de Laos y el otro de China. Dijeron al anfitrión que representaban a dos estados interesados en él. Todo le parecía demasiado extraño, demasiado teatral. ¿Dónde quedaban China y Laos, y dónde una granja privada, aunque grande, de la familia Jaleel? Había algo sospechoso en todo esto. Teresa sentía el peligro en el aire, aunque no podía explicar exactamente qué le alarmaba. Después de meses viviendo cerca de André, incluso su piel había aprendido a detectar señales de energía negativa. Ahora sentía un escalofrío, una inquietud. Pero, ¿quién la escucharía? Tras la cena, Jaleel ofreció a los invitados mostrarles su famosa caballeriza con caballos árabes. Los hombres chasquearon la lengua en aprobación, sin esperar tal entretenimiento.
Pensando que los futuros socios de su esposo podrían tener hambre durante el paseo al aire libre, Samia, como anfitriona hospitalaria, preparó una cesta con tentempiés, pero llegó un poco tarde. Los invitados y Jaleel ya habían salido por la puerta. Teresa recibió la tarea de alcanzarlos para entregarles los refrigerios y bebidas. Al salir de la puerta, Teresa vio la siguiente escena: Jaleel estaba hablando por teléfono móvil. Un poco más allá, los invitados asiáticos estaban cerca, conversando en voz baja entre ellos. Teresa se acercó con valentía. Los asiáticos continuaron su diálogo, tratándola como una presencia irrelevante. No se había equivocado. Hablaban en el idioma miao, usando uno de los dialectos que ella conocía bien. Sería demasiado arriesgado drogar a todos a la vez. Solo incapacité a Samia. Esa mujer tonta siempre está ocupada corriendo a la cocina. Yo estaba sentada junto a ella y tuve acceso a su copa de vino. Sentirá sueño en una hora. Para entonces, estaremos en la caballeriza. Este simplón de Jaleel está obsesionado con sus caballos. Sin duda, el recorrido por su querida caballeriza no será corto. La supuesta representante de Laos asintió satisfecha. Este no es tu primer operativo con caballos. ¿Estás absolutamente segura de que inyectar a la yegua cara no la perjudicará? ¿No habría sido mejor deteriorar temporalmente su estado con inyecciones, haciéndola parecer irremediablemente enferma? Podríamos haberla comprado por una miseria. De repente, se quedaron en silencio cuando Jaleel se acercó. Teresa estaba en estado de shock. Un miedo paralizante la invadió, como si hubiera visto una serpiente venenosa a punto de morder a sus amos y no pudiera salvarlos a tiempo. Con un increíble acto de voluntad, la joven reunió valor. No permitiría que este crimen ocurriera. Karen llamó a Ego para pedir ayuda. Le explicó brevemente, sin entrar en detalles, que su madre había sido envenenada. Llamó al cocinero para que corriera urgentemente al establo, hacia Jaleel. El teléfono de su padre no respondió, lo que hizo que Karen temiera que los invitados asiáticos hubieran ido más allá de lo que pretendían. Por si acaso, también llamó a la policía. Teresa estaba aterrorizada. Ahora su vida pacífica en esta acogedora mansión oriental había terminado. Tendría que mostrar su pasaporte a las autoridades. Si era buscada, Andrea aparecería pronto. Estaba segura de que su esposo tiránico buscaría vengarse por su audaz escape con más ferocidad que antes. Pero, al final, nada de eso importaba. Tenía que devolver la amabilidad de esta gente con su propia bondad, aunque su vida volviera a desmoronarse después. Estaba preparada para ello. La policía y la ambulancia llegaron justo a tiempo. Samia fue salvada, a pesar de que la sobredosis del somnífero era peligrosamente alta. Si no fuera por Teresa, habría terminado en tragedia. Después de que Teresa salió del establo, los eventos no se desarrollaron según lo planeado por los criminales. El cuidador no pudo traicionar a Jaleel, ni siquiera por una fabulosa suma de dinero. Pensó que los criminales se irían, pero él tendría que vivir con el dolor del duelo de Jaleel. Además, realmente amaba a los caballos y no podía ser tan cruel como para hacerle daño a Diadema. Cuando Jaleel llevó a los invitados a un recorrido, su empleado logró susurrarle lo que estaba sucediendo, y no había recibido ninguna llamada de casa sobre que la familia se sintiera mal. Para cuando llegó la policía, Jaleel y su cuidador ya habían logrado someter a los escurridizos amantes de la fortuna. Ahora, ambos hablantes del idioma meob, lo cual resultó ser una pura coincidencia, tuvieron que enfrentar todo el rigor de las leyes locales. Samia no estuvo mucho tiempo en el hospital. Los médicos lograron que se recuperara rápidamente y aseguraron que no habría efectos duraderos de la severa intoxicación, para gran alivio de Jaleel y toda la familia. La policía solo preguntó de manera casual por el pasaporte de Teresa al tomar su declaración como testigo. Sin embargo, ahora ella tendría que comparecer ante el tribunal por este asunto y, para ello, regresar a la ciudad. Teresa esperaba con ansias ese momento.
No podía seguir ocultando siempre la dura verdad de su matrimonio a su abuela. Era hora de explicarle todo. Durante todo este tiempo, Therese solo había enviado un mensaje desde el teléfono del cocinero a la anciana mujer, informándole que estaba bien y que no la buscaran todavía. Todo se explicaría más tarde. Los asiáticos estaban impactados de que una simple sirvienta en medio de la nada entendiera uno de los dialectos más complejos del idioma meo. Therese no tenía idea de cómo reaccionaría André a su desaparición. Sin embargo, él no estaba molesto ni angustiado, sino aliviado. Pensó que su esposa, cada vez más molesta, iría con su abuela a sanar sus heridas y él sería libre. Ya había decidido que se divorciaría de ella. A pesar de todo esto, se estaba volviendo más apegado a su codiciosa amante. Separarse de esta mujer interesada estaba más allá de su fuerza. Entretanto, tras los eventos en la casa de Jaleel, Therese contó a todos la verdad completa sobre sí misma. Todos quedaron profundamente conmovidos por la crueldad que había enfrentado. Jaleel, que siempre había sido firme en sus principios, sorprendió a todos al comenzar a enseñarle a montar a Therese. No solo eso, permitió que la pobre mujer se acercara a Diadema, algo que nunca había hecho antes. Una vez, cuando Therese llevó a Jaleel su almuerzo al establo, Diadema comenzó a mostrarse inquieta, como si quisiera decirle algo. Ni el dueño ni el cuidador podían entender el significado de su ansiedad, pero el caballo se calmó solo cuando Therese se acercó al recinto. Jaleel observó la escena con asombro. Diadema extendió su hocico hacia Therese, tratando de rozar su nariz contra la mano de la mujer, felizmente moviendo sus patas. Jaleel tomó esto como una señal de que Diadema quería conocer mejor a Therese. Su corazón se conmovió. Así sería. En la estación de policía, lograron que los estafadores asiáticos hablaran. Ambos eran parte de una red internacional especializada en robar razas de caballos de élite bajo pedido. Diadema había llamado la atención de uno de los clientes habituales de la banda, quien había prometido una suma enorme por ella. Jaleel, Samia, Karem y Therese fueron juntos a la ciudad para las sesiones judiciales. Los criminales recibieron sentencias sustanciales y miraron a Therese con odio manifiesto desde las rejas de su celda, especialmente cuando subió al estrado para testificar. Al ver el miedo en sus ojos, Karen le tocó la mano por primera vez abiertamente. «No tengas miedo, estoy aquí contigo», le dijo. De repente, ella se sintió mucho más tranquila, incluso cálida. Sentía aprecio por este joven, que no se parecía en nada a André, ni siquiera en sus momentos más dulces. Karen sabía cómo encontrar lo bueno en todo lo que le rodeaba, creando. Se fueron con los amigos de Eagle mientras aplicaban los llamados diseños de Hannah Mendy en las manos de las chicas, entrelazando las iniciales del novio en los intrincados patrones. El truco era que el futuro esposo debía encontrar sus iniciales en la noche de bodas. Después de este ritual, Teresa pensó con tristeza, mi propia boda fue muy diferente. No hubo entusiasmo, ni alegría. Que mi amiga Eagle nunca conozca tales dificultades. Que sea feliz. En el famoso Naika, un antiguo ritual, Teresa, como alguien de otra fe, no pudo asistir. Aceptó este hecho con total comprensión, pero sí logró asistir al gran banquete festivo y se divirtió mucho con las demás mujeres. Jaleel y Samia no separaron a los invitados por género en los salones, tenían opiniones más modernas sobre esos temas. Hoy había espacio para todos en su hogar. Todos eran bienvenidos. Solo Karem estaba triste. Su secreta atracción por Teresa se había convertido en un sentimiento más profundo. No era el momento adecuado para confesarles a sus padres que deseaba una boda real y honesta con Teresa, con todas las etapas tradicionales y la intervención de un casamentero. ¿Cómo vería su familia esto? No sabía la respuesta a esa pregunta y temía esa conversación con Jaleel. Ya conocía la historia del matrimonio de Teresa, sabía que su pasaporte todavía tenía el sello de su vínculo legal y que técnicamente no era una mujer libre. Deseaba ardientemente enmendar su destino, mostrarle que un esposo podía ser diferente,
amoroso, atento, genuinamente tierno. ¿Podría convencer a esta desafortunada mujer de que con él sería feliz y olvidaría para siempre sus experiencias pasadas? Hace unos días, Karen recibió el informe final de un investigador privado sobre las escapadas de André. André estaba completamente enredado en sus deudas, viviendo abiertamente con una amante que seguía teniendo apetitos insaciables. Todo en la vida de André pendía de un hilo, y solo un milagro podría salvarlo. Ahora Karen había saldado su deuda con la condición de que André solicitara el divorcio de inmediato y desapareciera de la vida de Teresa para siempre. Durante la conversación con Karen, André cedió rápidamente, murmurando entre dientes: ¿qué te importa esta mujer ya dañada? ¿Estás pagando tanto dinero por ella? ¿Tienes un interés personal en ella? Nunca pensé que alguien quisiera a esa mujer de piel oscura. Karen silenció a André con solo una mirada. No quería ensuciarse las manos tratando con una persona tan despreciable. Mantuvo sus acciones en secreto, utilizando sus propios ahorros para el rescate y sin pedir ayuda a sus padres. Sus ahorros también cubrirían los gastos de la boda, aunque no estaba del todo seguro de que todo saldría bien. Una vez que los días importantes de Igo terminaran, planeaba hablar con sus padres y con Teresa. Cumpliría 28 años el próximo mes, era un hombre adulto e independiente. ¿Acaso su familia no había roto las reglas algunas veces? Si no, él sería el primero. No necesitaba a nadie más. Había tomado la decisión de que Teresa sería su esposa. La criada no tenía idea del tumulto en la mente del hijo mayor de los dueños de la casa. Lo que la consumía en ese momento era un ardiente deseo de escapar de las festividades de la boda y pedirle a Jaleel si podía montar a Diadema. Cuando galopaba en el mágico caballo, siempre recordaba la leyenda sobre los corceles árabes y cómo eran energizados por los vientos de la estepa. Extrañaba esa embriagadora oleada de adrenalina. Inesperadamente, Jaleel le permitió montar a Diadema con facilidad, pero con una condición: Karen la acompañaría. No era apropiado para una mujer estar sola en la estepa por la noche. Llamó a su hijo y le asignó la tarea: irás a montar a caballo con Teresa. Le debemos mucho a esta mujer, y quiero cumplir este pequeño capricho suyo. Sé su protector y guardián. Jaleel sonrió a su hijo y añadió: serás el último cobarde si no puedes expresar tus sentimientos a la mujer que amas mientras te doy esta oportunidad. Karen se sonrojó y luego palideció. Padre, ¿cómo lo adivinaste? He intentado tanto ocultar mis sentimientos. Jaleel le dio una palmada en el hombro a su hijo mayor. Tu madre y yo sospechamos desde hace tiempo que la elegiste, y no nos opondremos. Aprobamos completamente tu decisión. Estamos seguros de que tus intenciones son serias. A veces está bien romper las tradiciones familiares por una mujer valiosa. Teresa es, sin duda, uno de esos seres raros. Apresúrate, hijo, ya pasó por la puerta. Ahora todo está en tus manos. Karen no podía creer cómo un hombre adulto e independiente de repente podía sentirse como un niño pequeño otra vez, como el tipo al que sus padres acaban de cancelar un castigo y luego le dieron un regalo, colocándole la felicidad personal en la palma de su mano. Casi saltó mientras corría para alcanzar a Teresa, prometiendo mentalmente a todos que en un año estarían celebrando otra boda en esa casa. ¿Y por qué dicen que la felicidad ama el silencio? Estaba listo para gritar su noticia por toda la estepa, pero primero prometía todo esto a Teresa.